Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, con ustedes una vez más a Radio Amanecer en Estudio. Estamos en la lección número 8 del trimestre, cuyo título general es El poder de la resurrección de Cristo. Hay un pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento durante toda esta semana y se registra en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Es importante recordar, siempre lo he dicho, más que un desafío de memorizar este pasaje de la Biblia, es analizarlo. Y cada lección que nosotros estaremos viendo en esta lección número 8, vamos a tener que recordar precisamente el argumento de 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17, es el texto a memorizar. Para este día estaremos compartiendo con ustedes proclamando la resurrección de Cristo, es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Y para su servidor es un gran honor, un placer saludar a el gran amigo, al hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, es mi anhelo, deseo de todo corazón que Dios continúe iluminando su entendimiento para seguir como le está haciendo, aportando grandes bendiciones a través de ese conocimiento en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones del cielo. En este momento de estudio, cada uno de nosotros está siendo bendecido, siendo iluminado y capacitado para seguir creciendo en el camino de la verdad conforme la Escritura nos revela. Esta lección número 8 es una gran oportunidad para que podamos reafirmarnos y confirmarnos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos inclinar nuestras cabezas para que oremos. Amantísimo Padre Celestial, en este momento te alabamos, te glorificamos, pedimos tu sabiduría y entendimiento para que el Espíritu Santo sea quien nos dé el poder, el entendimiento necesario para conocer y aprender más de tu palabra. Gracias por permitirnos este encuentro y que cada uno de nosotros de manera voluntaria quiere que el Espíritu Santo siga también iluminando a otros para que podamos permanecer y seguir proclamando el Evangelio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, cuando iniciamos esta propuesta proclamando la resurrección de Cristo, pone como punto de referencia el primer párrafo de la guía de estudio, 1 Corintios 15, los versículos 1 y 2. Es uno de los textos más importantes de la Biblia porque define qué es el Evangelio y cómo opera la salvación. En estos dos versículos el apóstol Pablo les recuerda a los cristianos de Corinto lo que es la base misma de su fe. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahí encontramos, apreciados hermanos, queridos amigos, algunos detalles muy importantes. El Evangelio de salvación y el Evangelio que es recibido. El apóstol Pablo comienza diciendo que la salvación
no ocurre por los esfuerzos humanos, por los ritos que los creyentes del lugar podían hacer o esas ideas propias que tenían, sino a través de un mensaje específico, el Evangelio, que significa buenas noticias, y destaca este versículo número 1, la salvación que comienza cuando una persona escucha la verdad sobre Jesús, su muerte y su resurrección, y la acepta voluntariamente. Y la otra idea importantísima que transmite, por ejemplo, este versículo número 1, es que la fe verdadera no es una emoción de un solo día. Significa mantenerse firme, edificando la vida diaria sobre esa gran verdad a pesar de las dudas o las dificultades que se pueden obtener en el mundo. Esas son de las grandes verdades que se presentan aquí en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 1. Más adelante volveremos a enfatizar sobre el versículo número 2. Es bueno que veamos que aquí en el versículo 2, el apóstol Pablo dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta palabra a la que el apóstol Pablo se hace referencia tiene que ver directamente al presentar a Jesucristo. Cuando usted empezó el estudio de este trimestre, se dio cuenta que el apóstol Pablo, de una manera muy específica, analizando su experiencia pasada, cuando en Atenas tuvo el rechazo, no tuvo el éxito esperado en lo que él entendía que debía hacer o cómo ocurrir, en este caso porque estaba presentando ante los encumbrados, aquellos que siguen al Dios no conocido, y de alguna u otra manera usando ese tipo de mensaje para conectar e identificarse con estas personas, se dio cuenta que esto no era al final lo más efectivo, sino más bien, como él mismo dice, me propuse presentar a Cristo, predicar a Cristo y a este crucificado. Presentar a Cristo y a este crucificado era concentrarse exclusivamente no en vanas palabrerías o en lo que puede llamar humanamente la atención, sino a lo que Dios ha provisto, que es a Jesús como aquel que ha sido como mediador para la salvación de los seres humanos. Y estas buenas noticias, estas buenas nuevas, es el Evangelio. Estas palabras de salvación que el apóstol Pablo viene predicando para que se resuelvan los problemas, los conflictos que hay en la iglesia, las situaciones de pecado, otros asuntos de liderazgo, todo eso, el centro de todo es Jesucristo realmente. Esas palabras específicamente que están confirmando y están reafirmando a Jesucristo es para que sea el centro y sea el salvador de todo, para todo lo que el ser humano necesita y debe recibir. Por eso estamos diciendo, pastor, que aquí hay dos ideas importantes que presenta 1 Corintios 15, 1 y 2 como uno de los pasajes más interesantes en lo que tiene que ver con la carta del apóstol Pablo. Presenta el Evangelio, buenas noticias, y luego está diciendo de la manera en que nosotros podemos mantenernos en él para la salvación. Y es evidente, conforme a lo que dice este versículo número 2 que ya hemos citado, la condición de la salvación es retener la palabra. El versículo número 2 introduce una condición. Si ustedes retienen la palabra, significa, en este sentido, avanzar la verdad de Dios con fuerza, protegerla y no dejar que falsas enseñanzas la vayan a cambiar. El apóstol Pablo hace una advertencia de la salvación, se evidencia en una fe que permanece. Si alguien dice creer, pero luego abandona por completo a Cristo y vive como si nunca hubiera conocido al Señor, el texto bíblico dice que creyó en vano. Es decir, fue una fe superficial, una fe intelectual o de labios, pero no un cambio real en el corazón. De ahí que estamos enfatizando, especialmente en estos dos versículos 1 y 2 de 1 Corintios 15. El Evangelio llegó, buenas noticias, aceptas el Evangelio, pero tiene que permanecer en el Evangelio para que esas buenas noticias puedan ser efectivas en la vida de cada creyente, tanto de los que viven en aquella ciudad, en Corinto, como también para nosotros también.
Noten ustedes que el apóstol Pablo, haciendo nosotros un paralelismo, nos damos cuenta que tanto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, Lucas 24, 44 al 47 y Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 al 4, la pregunta que hace la lección en este día es: ¿qué tienen en común estos pasajes? Lo que tienen en común estos pasajes es precisamente el resumen que el apóstol Pablo viene presentando, dando la importancia a lo que ya había escrito, había presentado por lo que está escrito. Lo que está escrito con respecto a quién? A la muerte, resurrección de Jesucristo. O sea, Jesucristo debía venir, morir, resucitar al tercer día, y Jesús mismo les explicó a los discípulos. Esos discípulos que iban de camino a Emaús, entristecidos por lo que ya sabían que había pasado, la situación. El mismo Jesús es quien se le aparece junto a ellos y de camino les va hablando y va viendo que ellos en su mentalidad, en su pensamiento, tenían una idea. Pero Jesús dice que recurrió a toda la escritura, le mostró a la escritura. Fíjese que la división de la Biblia hebrea, la Ketuvim, Neviim y la ley, específicamente la Torá, esas tres divisiones incluían tanto la ley, los profetas anteriores y profetas posteriores, y los escritos. Los escritos, incluyendo tanto el libro de los Salmos como el libro de Job, así como el mismo libro de Daniel, estaba dentro de la clasificación de los escritos, no de la clasificación de los profetas. Cuando se revisa detenidamente, entonces, Jesús le mostró lo que la escritura decía de él. O sea, lo que ya estaba escrito. Ahora, Jesús también, como testimonio vivo de que ha resucitado, está con ellos. Y que ven ellos ahora que ese es el cumplimiento. Entonces, el apóstol Pablo, tanto escribiéndole a los corintios como a los romanos, es la palabra que viene enseñando, que viene predicando, lo que recibió de Jesucristo, porque también él, el mensaje que está predicando, no lo aprendió de ninguno de los apóstoles, sino que lo recibió del mismo Cristo, según las mismas palabras que posteriormente vimos cuando analizamos el capítulo 11, versículo 25. Yo recibí lo mismo que también les transmití en relación en el contexto de la participación de los emblemas de la Santa Cena que siempre usamos. En definitiva, ahora yo me doy cuenta entonces junto con ustedes que este mensaje está escrito en relación con lo que iba a pasar con su muerte, resurrección. Y el mismo Jesús entonces le confirma, y ahora el apóstol Pablo toma el mensaje y se lo va presentando a cada uno de sus destinatarios, que son los que estamos mencionando como garantía que la muerte y la resurrección de Jesucristo cumplen la promesa que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si podemos afinar bien conforme a lo que pregunta la guía de estudio. Y ahí citamos 1 Corintios 15, 1 al 4, Lucas 24, 44 al 47 y Romanos capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Según sus palabras y el resumen que usted estaba haciendo, pastor, ¿cuáles son los elementos que se destacan en común en estos versículos bíblicos? Yo pude anotar 3 aspectos importantes que se destaca de la resurrección de Jesucristo como el fundamento indispensable de la fe cristiana. Tiene la identidad de Jesús y el cumplimiento de las Escrituras. Si nosotros quitamos la resurrección, en esos 3 textos se derrumban precisamente los otros, de manera que la resurrección como validación de la fe y el mensaje, estos 3 pasajes bíblicos conectan la verdad de quién es Jesús y el valor de creer en él con el hecho histórico de que venció la muerte. De manera que 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 dice de forma negativa y radical: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si no hay resurrección, el cristianismo es mentira y no sirve para nada. Romanos 1:4 dice de forma positiva: Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, y la resurrección es la prueba legal, señores, y divina
¿Qué demuestra que Jesús era quien decía ser? Y Lucas 24, 46, 47 muestra a Jesús resucitado, explicando que su victoria sobre la muerte era necesaria para que se pudiera predicar en ese sentido el perdón de pecados en su nombre. Esas son las coincidencias que podemos ver precisamente en esos 3 pasajes de la Biblia que acabamos de citar. También es importante resaltar lo mismo que presenta la segunda pregunta en relación con 1 Corintios 15, versículos 2 y el versículo 11. La guía pregunta: ¿por qué estos versículos vinculan estrechamente los conceptos de creer y predicar? ¿Cuál es la relación entre ambos? Fíjese lo que dicen. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo? Noten que los versículos 5 al versículo 8 son el papel fundamental que nosotros podemos ver como ejemplo a quienes Jesucristo se le apareció en primer lugar. Noten ustedes que María, luego ella va, da el mensaje a los discípulos, viene Pedro, entonces da el mensaje y también dice el texto bíblico, durante 40 días el texto bíblico afirma que Jesucristo se les apareció a los discípulos y a varios de ellos también, a otras personas. Estas personas fueron las que proclamaron el mensaje de esperanza. Es decir, la vinculación que existe entre la resurrección y la predicación es estrecha, ya que la experiencia del encuentro con el Señor Jesucristo fue lo que movió, fue lo que motivó, guiado por el poder del Espíritu Santo, a que se compartieran estas buenas nuevas de salvación. O sea, sin resurrección no hay buenas nuevas de salvación, Pastor Scroggins, hermanos y amigos. O sea, no podemos presentar una esperanza si no fuese vana, dice el mismo apóstol en lo que estamos analizando. Entonces, van de la mano, son estrechas, ambas conectan para que podamos llevar la esperanza, mantener un mensaje y la base de que así como lo hizo en aquel momento, también garantiza que tendremos el cumplimiento de su segunda venida para que podamos estar en un reencuentro sin ninguna separación para siempre juntos, como bien lo presenta Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 16, y así estaremos siempre con él. Muy interesante su comentario cuando ante una pregunta que podría ser crucial sobre la relación que hay en este mismo capítulo 15, versículos 2 y 11, es importante entender que esos 2 versículos juntos hay que verlo como es la realidad. Son las 2 columnas que sostienen el mensaje del apóstol Pablo. 2 columnas. Si se derrumba una de esas columnas, sencillamente se va a derrumbar toda la creencia que tenían los creyentes de Corinto. Así es que, amigos, el versículo número 2 habla de la responsabilidad del que escucha el mensaje, y el versículo número 11 habla de la unidad de los que predican ese mismo mensaje. Escuchan y predican el mismo mensaje. Este versículo 2 se enfoca especialmente en lo que tiene que ver con la permanencia en la fe, y el apóstol Pablo ya les había predicado el evangelio y ellos lo habían aceptado. Ahora les aclara las condiciones de esa salvación, cuáles son: si ustedes retienen la palabra, y la otra condición: si no creísteis en esto, lo habéis hecho en vano. Pablo hace una advertencia contra la fe superficial. En Corinto, algunos cristianos estaban empezando a dudar de lo que es la resurrección de los muertos, con el tema central del capítulo. Y Pablo les dice que si ellos quitan la resurrección del evangelio, su fe se vuelve vacía, inútil y sin poder para salvar. Creer que Jesús no resucitó es creer en vano,
Y el versículo número 11, pastor y amigos oyentes, este versículo hace un fuerte llamado a lo que es la unidad de la doctrina y la autoridad. Y para entender el yo y el ellos, debemos mirar los versículos anteriores del 5 al 10, donde el apóstol Pablo menciona que Jesús resucitó y se le apareció a Pedro, Cefas, a los 12 apóstoles y más de 500 hermanos y finalmente a él mismo. Por eso hay que mirar estos dos versículos de 1 Corintios 15, el 2 y el 11, como esos dos pilares del fundamento de la predicación del apóstol Pablo. Fíjese cómo se enfatiza directamente. Las penúltimas líneas dicen, básicamente, Pablo está diciendo, pregúntenles qué vieron. Así seguro estaba de la realidad de la resurrección. Estas personas eran testigos oculares, eran lo que Jesús dijo que serían, testigos de estas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que ellos debían proclamar, debían decir? Lo del cumplimiento profético. Jesucristo, quien cumplió la profecía al punto en su vida, persona, obra y ministerio, así como también ahora en su resurrección. Noten ustedes también algo que debe puntualizarse, y es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, el Jesús resucitado, el que ha hecho algo por cada uno de nosotros, que nos ha dado la salvación, eso es lo que nos llena de esperanza. Cada uno de los discípulos, específicamente que iban de camino a Emaús, dice que se les abrió el entendimiento y entonces al partir el pan conocieron al maestro, y ahí entonces retrocedieron y volvieron donde los discípulos y ahí explicaron y hablaron sobre ello y cómo Jesús también les enseñó todo lo que la Escritura decía. Eso mismo entonces es lo que junto con cada uno de ellos reciben los que estuvieron en el momento cuando Jesús se les apareció entonces a ellos para reafirmarlos y confirmarlos en la fe, y es ahí donde le dice, no se vayan de Jerusalén sin antes ser investidos con el poder de lo alto, porque me seréis testigos. Entonces cada uno de nosotros, ese pacto, ese acuerdo que ha hecho con el Señor, lo ha hecho con el Señor Jesucristo resucitado, quien ascendió y vendrá por segunda vez. Al unir entonces en ese sentido el versículo 2 y el versículo 11, ya el apóstol Pablo lo que está haciendo es cerrando un argumento perfecto. ¿Cuál es ese argumento? Hay un solo mensaje verdadero. No importa, señores, qué apóstol lo esté predicando. No importa quién lo predique. Ese es un mensaje verdadero. El evangelio de la cruz y la resurrección es uno solo y no cambia. Y esto teniendo una aplicación, por ejemplo, en la actualidad. El pastor Machuca está hablando acerca de esto. Lo habla el pastor Scrogin o cualquier persona que en el nombre de Cristo esté predicando ese evangelio, es el mismo. No cambia, porque lo predique una persona diferente a este servidor. Yo no puedo presentar un argumento en contra de eso, porque es un solo mensaje. Y lo segundo que podemos ver en la conexión de estos dos versículos, el 11 y el 2, los contenidos debían aferrarse, es decir, retener a ese único mensaje unificado. Cambiarlo, dudar de la resurrección o seguir falsas doctrinas anularía consecuentemente su fe, haciendo que en vano se hubiera creído. Por eso es importante, queridos hermanos, apreciados amigos, en este tiempo entender que ese mensaje que el apóstol Pablo estuvo predicando a los creyentes de esta ciudad en Corinto es el mismo mensaje que nosotros predicamos en la actualidad. Yo le pregunto a usted, querido amigo, y a usted, pastor Machuca, de manera muy especial, sin ese mensaje de la cruz y ese mensaje de la resurrección, ¿tuviéramos nosotros esperanza en esta tierra? De ninguna manera, de ninguna manera. Tomamos ahora, en esta parte final, una reflexión que nos presenta el libro de la serie Conflictos, Hechos de los Apóstoles, páginas 22 y 23, muy importante, pero solo voy a puntualizar lo relacionado a
a esta parte fundamental de lo que aconteció. Los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para perdonar los pecados, de todas estas cosas habían sido testigos y debían hacerlas conocer al mundo. Debían proclamar el evangelio de paz y salvación mediante el arrepentimiento y el poder del Salvador. Finalmente, la comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Ahí está la respuesta a esa pregunta de qué relación tienen el encontrarse con Jesús resucitado y entonces predicar o proclamar. Una está estrechamente enlazada con la otra, y eso es lo que nosotros tenemos que ahora realizar. Los discípulos de Cristo modernos de estos tiempos debemos realizar esa obra en el nombre de Jesús. Todas nuestras palabras, todos nuestros hechos, todo lo que podamos hacer, debemos hacerlo para llamar la atención a los pecadores que vengan a Jesucristo, se arrepientan y encuentren la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Señores, llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, de verdad muy interesante, sobre el tema proclamando la resurrección de Cristo, y ya nos damos cuenta que el Evangelio, cuando toca, afecta a tu vida, tiene que proclamarlo también. Vamos a orar. Padre, gracias porque pone en nosotros la salvación a través de la resurrección de Cristo Jesús. No queremos quedarnos ahí conforme con esto solamente. Necesitamos y debemos proclamar a otros esas buenas nuevas de salvación. En eso consiste realmente la felicidad y la salvación que nos proporciona a través de esa gracia salvadora que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. En Él te pedimos y agradecemos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.